Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que se ha hecho un poco viral en los últimos días, en las últimas semanas. Esto es un tema que ya había surgido por el internet en años anteriores, pero volvió a tomar fuerza. Ya saben que este año 2024, ¿no? Con el tema del eclipse y algunas otras cosas que han pasado, pues no se ha hecho esperar el sensacionalismo en algunos temas proféticos. Y hoy vamos a analizar esta teoría que afirma, y es una teoría expresada por algunos pastores, algunos religiosos, que afirman que muy probablemente la segunda venida se dé en el año 2028. Sí, en nada más 4 años. Y además de eso, lo más sorprendente también es que han circulado videos que también afirman que el rapto, que comenzaría ese proceso de tribulación, sucedería en septiembre de este año 2024. Vamos a analizar esto y por supuesto vamos a compartir mi visión, mi investigación acerca de este tema para ver si hay algún tipo de posible sustento, hay alguna realidad en todo esto o si, como pasa siempre, pues son imaginaciones o intentos de adivinar la profecía por algunas personas. Así que aquí está la noticia del pastor Alducin, que es uno de los que ha afirmado que en el 2028 será la segunda venida. En las últimas horas ha comenzado a circular en redes sociales un extracto de una enseñanza del pastor de origen mexicano Armando Alducin, en el que se puede ver y escuchar que el pastor saca unas cuentas que le permiten asegurar que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, amén, sería en el año 2028. Por supuesto, esto, bueno, ha sido pie para muchas críticas que han caído sobre él, le han llamado falso profeta y muchas otras cosas, y utilizan como sustento la cita de que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Este es el video, vamos a ver qué es lo que dice Armando Alducin para adentrarnos en este tema. Si del 48 al 2028 son 80 años, vamos a quitarle 7 años de la tribulación. Sería el año 2022. Bueno, si le quitamos 7 años, sería 2021, no 2022, pero bueno, no pasa nada, es un pequeño error. Si esta generación de 80 años que dijo Jesucristo se cumple en el 2028, o sea, en el 2028 sería su segunda venida. ¿En qué día, en qué mes? No sabemos. Pero si comienza el 2022, en 1 año y medio o 2 años, el inicio de la tribulación, damas y caballeros, santos de Dios, nos encontramos mucho más cerca del fin de lo que ni siquiera nos podríamos imaginar. Bueno, esa es la interpretación de él, del cálculo de los 80 años, desde que se creó el Estado de Israel allí en Palestina, el 14 de mayo de 1948, por lo tanto, el 14 de mayo del 2028 se cumplen los 80 años y ellos interpretan que al cumplirse esa profecía de la generación bíblica, que dice que una generación puede estar entre los 70 y los 80 años, según el Salmo 90:10. Y Jesús tocó el tema de la parábola de la higuera, ¿no? En esa profecía, cuando dice que cuando ya sus ramas estén tiernas, la higuera, y esté cerca el verano, sabed que están cerca de suceder todas estas cosas. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación del surgimiento de la higuera, el renacer de la higuera de Israel en 1948. O sea que la generación de 1948 estaría viva para presenciar todos los acontecimientos proféticos que anunció Jesús y su segunda venida, supuestamente. Entonces, el tiempo máximo sería 80 años. Esta es la interpretación que ellos hacen según estas cuentas para decir que la segunda venida sería en el año 2028. Porque él fue uno de los que sugirió también el posible mes del arrebatamiento. Alducin dijo en medio de una prédica que muchos maestros coinciden en que alrededor de la fiesta de las trompetas ocurrirá el arrebatamiento. La fiesta de las trompetas este año es alrededor de septiembre, octubre más o menos, y ellos interpretan que ahí podría comenzar el arrebatamiento.
de este año 2024. Asimismo, el evangelista explicó que si bien no se puede conocer el día y la hora del arrebatamiento, sí se puede deducir el tiempo en que ocurrirá. Y citó Hechos 1 del 6 al 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Conozco a otros muchos estudiosos de la Biblia que están casi seguros, porque la fiesta de las trompetas al mismo tiempo es la única fiesta que no se sabe el día y la hora, aunque se sabe que es al principio del Tisrei, del mes hebreo. Sin embargo, tiene que pasar 1 o 2 días para que anuncien de acuerdo a la luna y toquen la trompeta o el shofar. Entonces, si esta fiesta tiene que cumplirse antes de Yom Kippur, que es la tribulación, el arrebatamiento del pueblo de Israel, es lógico, ¿verdad? Que se suma que hay alto porcentaje de posibilidades que tal vez sea entre septiembre y octubre cuando nos vayamos. Esta fue la afirmación del señor Alducin. Él argumenta que es lógico suponer que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá entre los meses de septiembre y octubre debido a la fiesta hebrea de las trompetas. Ese es el cálculo. Y luego al 2028 sería la segunda venida. Recuerden que el arrebatamiento es ese evento casi que mágico, paranormal, donde Dios se llevaría a su iglesia del planeta Tierra para que no vivan la tribulación y el gobierno del anticristo sobre la tierra, que según esta interpretación ya el anticristo estaría sobre la tierra y estaría a punto de presentarse para comenzar a gobernar. Es decir, ya tendría que mostrarse este mismo año, por ahí en 1 mes, en 2 meses, tendría que mostrarse para que la iglesia pueda ser llevada, para que no viva esa situación. Eso es lo que ellos interpretan. Y luego de que la iglesia es arrebatada, habrá unos años, que es el tiempo del gobierno del anticristo, y en 2028 será la segunda venida, pues para destruir todo ese programa oscuro y llevarse al resto de la iglesia, de los que se hayan arrepentido en medio de la tribulación. Y ahí se desate toda la justicia. Esto es lo que ellos interpretan. Así que, según esto, ya el anticristo estará a punto de aparecer en octubre o septiembre. Se producirá el arrebatamiento, así que si usted tiene algún familiar cristiano, pues vaya más o menos despidiéndose, porque quizás en octubre o en septiembre no lo vea más porque será llevado, según esta visión. Y en 2028 regresa a Jesús. Pero esta teoría o esta interpretación no es solamente de Armando Alducin. Si uno busca un poco más, como lo decía, esto ya viene hace algunos años impulsado por algunas otras interpretaciones de pastores o teólogos. En este caso, un experto teólogo afirma que descubrió en la Biblia la fecha de la segunda llegada de Cristo. Durante decenas o quizás cientos de años, los adeptos al cristianismo han repetido una y otra vez que se acerca la segunda venida de Cristo. Sin embargo, esta vez uno de ellos afirma haber encontrado la fecha específica en que el líder de esta religión regresaría a la tierra. Se trata de Kenton Beshore, un estudioso con 5 doctorados en teología y presidente de la Sociedad Bíblica Mundial, que ha dedicado gran parte de sus 88 años de vida al examen de este libro sagrado, concluyendo que la llegada de Cristo está vaticinada en el mismo libro para algún momento de la década entre los años 2018 y 2028. ¿Y por qué aquí se suma el año 2018? Porque en el año 2018 se cumplieron los 70 años de la generación. Y el Salmo 90:10 dice que una generación está entre los 70 y los 80 años. O sea que en ese lapso de 10 años, este señor interpreta con 5 doctorados. O sea que supuestamente este señor sabría de lo que está hablando. Entonces, en esa década se produciría supuestamente la segunda venida, entre los 70 y los 80 años, 2018 al 2028. ¿Cómo llegó a esta conclusión? En realidad no es la primera vez que un teólogo afirma haber fechado la próxima venida del Mesías. En 1970, el escritor cristiano Hal Lindsey convirtió en un éxito de venta su libro The Light Great Planet Earth, al anunciar que el pasaje de Mateo 24, 32, 33 ocultaba que la generación que viera renacer a Israel como una nación, cuyo reconocimiento por la ONU llegó en 1948, presenciaría también la segunda venida de Cristo. Una generación bíblica son cerca de 40 años. Eso nos dice que dentro de los 40 años siguientes a 1948 deberían tener lugar todas estas cosas, indicó Lindsey en su interpretación en aquel momento. Sin embargo, al no ocurrir nada en 1988, muchos trataron al escritor de charlatán. Hombre, claro, si da una fecha y no se cumple, y así han quedado todos los que dan fechas y las cosas no se cumplen.
Qué mala costumbre de querer adivinar los acontecimientos proféticos poniéndoles fechas. No aprendemos como humanidad definitivamente, y lo digo porque yo también lo he hecho. Así que somos tercos en ese sentido. Entonces fue tratado como charlatán, a excepción del señor Bechor, que es el teólogo que venimos hablando en esta nota, quien ahora indica que el escritor estaba en lo correcto en su interpretación de la parábola de la higuera, pero que calculó mal la extensión de las generaciones bíblicas. Para el teólogo, una generación bíblica no dura 40 años, sino de 70 a 80 años, según lo indicado en el Salmo 90:10, donde se expresa lo siguiente, ¿no? Que los días de nuestra edad son 70 años y 100 los más robustos son de 80 años. De esta forma, la generación que vio renacer a Israel en 1948 también asistiría al reencuentro con Jesús entre los años 2018 y 2028. Más aún, si se considera el periodo previo de tribulaciones de 7 años, esto significa que el profetizado arrebatamiento o rapto de la iglesia debería producirse en algún momento entre este año y el año 2021. Esta nota no es de este año, esta nota es de unos años atrás, por eso se coloca como límite aquí el año 2021. Jesús dice en Mateo 24:34 que este nacido o que esta generación no morirá hasta ver todas estas cosas cumplidas. Él simboliza a Israel como un niño judío nacido el 14 de mayo de 1948, que crecerá y se convertirá en anciano hasta que él venga a establecer su reinado de un milenio. Esto lo asevera el señor Bechor. Ahora, ¿cuánto dura esta generación del nacido? La primera interpretación del nacido está en el Salmo 90:10, que si se extiende la generación desde 1948, la fecha máxima en que podría iniciarse este nuevo milenio sería 2028. En esta teoría o interpretación del señor Bechor, y antes de lo que había hecho también el señor Lindsay por allá en los años 70. En esto es en lo que se basa Armando Alducín para complementar, ¿no?, esta interpretación, y es lo que ha dicho en algunos de estos videos. Y es lo que le ha generado críticas y polémicas dentro del mundo evangélico, porque ahí en ese mundo evangélico pues no se dicen fechas por lo de la cita de que el día y la hora no lo sabe nadie, solo el Padre. Pero bueno, eso es un sustento religioso para decir que no se deben decir fechas, pero hay un sustento mucho más lógico, mucho más real del por qué en el tema de las profecías no debemos guiarnos por fechas, sino por señales. Entonces, el nuevo milenio sería a partir del 2028, se toman los 7 años de las tribulaciones y la fecha máxima para el arrebatamiento sería 2021. Desde luego, podría suceder antes, pero no después de esa fecha, sentenció. Bueno, ya las interpretaciones más modernas hablan del año 2024 del arrebatamiento. Eso es lo que se está diciendo este año actualmente. Vemos cómo se van corriendo las fechas. ¿Y por qué se van corriendo las fechas? Porque nadie acierta. Si esto hubiese sido real, ya en 2021 no habría nadie por acá de los evangélicos porque habrían sido llevados. Al no cumplirse en el 2021 el arrebatamiento, ya se corrió la fecha al 2024. Sin embargo, la fecha de la segunda venida sigue firme en el año 2028 porque se cumplen los 80 años. Pero vamos a ver un par de videos que han corrido también por el internet donde se sacan unos supuestos cálculos para decir que el rapto sería en el año 2024. Yo les soy sincero, yo he visto, me puse a ver varios de estos videos, cómo tiran cuentas, sacan cálculos, y la verdad a mí me parece un poco difuso, un poco confuso, y no lo llegué a entender del todo. Se sacan unas cuentas, unas citas bíblicas, y bueno, lo que ocurre aquí también es que hay una mezcolanza, y es entendible dentro del mundo religioso, entre las tradiciones hebreas y el mensaje de Jesús. Es decir, se toman en muchos casos acontecimientos y celebraciones del pueblo hebreo para señalar que estas festividades estarían relacionadas con la segunda venida del Cristo. Ahora, si entendemos, como ya lo hemos comprendido, que este pueblo y sus rituales están venerando a un falso Dios y que nada tiene que ver con Jesús, entonces ya que esto no encaja. Es decir, no podemos utilizar festividades hebreas para alabar a Jehová, para decir que esto está relacionado con la segunda venida del personaje que ellos mismos rechazaron y mandaron a crucificar. Es decir, no están relacionadas. No quiere decir que porque los hebreos festejen la fiesta de las trompetas ahora en septiembre, octubre, y que sea un evento importante dentro de ese mundo religioso, no quiere decir eso, que porque se toquen esas trompetas, entonces por eso va a ser el rapto
en septiembre del 2024. Se están enlazando dos eventos que no tendrían nada que ver, porque además el arrebatamiento es una profecía que mencionan los apóstoles derivadas de las enseñanzas de Jesús, que no tiene que ver con una desaparición física de la gente del planeta Tierra. Por acá les dejo un video para que ustedes entiendan la visión que yo compartí hace algunos años acerca del arrebatamiento. Por acá se lo voy a poner porque incluso me siguen preguntando mucho por eso. No tiene nada que ver la fiesta de las trompetas con esa profecía bíblica. Eso para que lo entendamos. Y además se sacan fechas y cosas extrañas para tratar de encajar a la fuerza, desde mi punto de vista, una visión y una interpretación que la verdad no tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a ver por acá para que veamos qué es lo que ocurre. Vamos a entrar en tema rapidito. Miren, aquí en la gráfica, en pantalla, tenemos a Mateo 24 del 31 al 34, que dice claramente, y lo vamos a leer junto con Daniel 12, capítulo 12, versículo 12, que pone ahí 1335 días. Estas dos profecías, hermanos, se da justamente al 14 de mayo del 2028. Y paso a explicar. ¿De dónde parte esa fecha? Del 18 de 9 del 2024. Miren, la higuera, y ya lo vamos a estar viendo aquí, en pantalla como lo vemos, el primero es el de Mateo y yo monté Daniel 12, para que usted lo pueda leer. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, conocer que está cerca las puertas. De cierto os digo, y acá viene la frase, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nosotros sabemos por la historia que Israel fue la única nación en la tierra que surge en 1948, el 14 de mayo. Y obviamente una generación bíblica, y quiero entrar aquí, un segundito, dice en el Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. En los más robustos, matemáticamente exacto, desde el 14 de mayo al 14 del 48 al 14 de mayo del 2028, son los 80 años. El Señor escondió el día en ese momento, porque de nada le servía, porque no era para esa generación. Por eso les dice, en una frase que citan muchos también, otra persona, no les a ustedes permitido saber los tiempos y las sazones, le dice el Señor. Porque obviamente, eso fue en su ascensión, si no me equivoco, porque obviamente no era para esa generación. En otras palabras, le tendría que haber dicho, van a morir, van a pasar 2000 años, y el Señor no actuó así. Toda esta información la tiene en el video completo. Entonces, lo que quiero demostrar con esto, que nosotros tenemos una generación bíblica que en sus más robustos son 80 años. Y mire qué casualidad. Si es que lo quiere ver como una casualidad, obviamente, ¿verdad? Daniel 12, volvemos aquí a la Biblia, dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Obviamente es para el fin del siglo. Justamente que Mateo 24 está respondiendo a una pregunta de los discípulos. Bueno, ahí es un extracto de ese video, ¿no? Que supuestamente afirma que por este cálculo de las fechas de Mateo 24, de Daniel, se interpreta que estas citas en las cuentas que hacen, en los años y en los símbolos que proponen a nivel profético, pues estarían convergiendo en este año 2024. Todo esto basado en la profecía de la higuera, ¿no? De los 80 años del pueblo de Israel o de la nación de Israel. Recordemos que toda esta interpretación se encierra dentro de los 70 o 80 años desde 1948 hasta el 2028. Entonces, como ellos interpretan que la segunda venida va a ser en ese lapso de tiempo, están tratando de calcular cuándo sería el rapto, porque el rapto sería antes de la segunda venida, ¿no? Según estas interpretaciones. Entonces, si el límite es 2028, ellos sacan cuentas, ¿no? Comienzan a sacar cuentas para identificar el supuesto año del rapto, el supuesto momento del rapto, y lo asocian con el tema de las trompetas de la fiesta de Israel. Entonces hacen una cantidad de cálculos y unas cosas que, bueno, desde mi punto de vista y con todo respeto, no tienen mucho sentido, la verdad. Porque además ocurre algo interesante a nivel cultural con el tema de las profecías. Y esta puede ser una opinión polémica, pero que es real. Cuando se habla de las profecías, nosotros como humanidad en general, pues hemos sido bastante desacertados, ¿no? en el tema de la interpretación profética. Y además de que hemos sido desacertados en el tema de la interpretación profética, tenemos un problema, y es que las interpretaciones que hacemos están influenciadas por el patrón cultural que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero? El patrón cultural es la enseñanza, la crianza, el conocimiento que nosotros tenemos desde niños de acuerdo al país o al lugar en el que hemos crecido y hemos nacido. Entonces, como estamos hablando de profecías, por ejemplo, si usted nace en un país que sea poco religioso, donde, bueno, estos temas no tengan mucha importancia ni nada de esto, usted lo más seguro es que crezca con esa influencia y usted va a ver el tema profético pues como una locura, no lo va a considerar, no le va a dar casi que ningún tipo de importancia. Si usted nace en un país principalmente católico o evangélico, usted le va a dar mucha importancia a la profecía, pero solamente a las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque usted creció con esa influencia. De pronto, si usted nace en un país donde bueno, haya una fuerte influencia todavía
de algún tipo de cultura ancestral, como por ejemplo puede ser en México, que hay mucha influencia todavía de esas culturas ancestrales. Quizás usted le pueda prestar atención, por ejemplo, a las profecías mayas, pero también a las profecías bíblicas porque es un país muy católico. Por ejemplo, en el caso colombiano, que es donde yo nací, donde me he criado, solemos interpretar mucho o tener una visión del tema profético más pegado a la Biblia, más pegado a la influencia de lo que es el mensaje de Jesús. Es decir, en Colombia somos como más religiosos. ¿Por qué? Porque es un país, al igual que México y otros países de América Latina, más fuertemente influenciados por la iglesia. Entonces uno crece con eso, uno crece escuchando el mensaje de Jesús. Yo estudié en colegios católicos, evangélicos, y quiéralo o no, la influencia del mensaje de Jesús determina en muchos casos la forma en que uno interpreta, en este caso que estamos hablando, la profecía. Es decir, vamos a utilizar como sustento mayoritariamente el mensaje de Jesús para entender la profecía. Eso culturalmente ocurre. Claro, no quiere decir que usted no pueda cambiar eso, porque cuando uno abre su mente, comienza a investigar otras cosas, uno se da cuenta que no solamente es lo que está en la Biblia, no solamente lo que está en el mensaje de Jesús, sino uno comienza a comprender el universo profético y que las profecías han sido entregadas por todos lados, han sido difundidas, que hay otros mensajeros, hay otros textos, y uno puede de esa forma armar una mayor comprensión de todo lo que es el entramado profético, no solamente partiendo de una sola fuente. Entonces, eso se logra, ¿no? Si uno logra romper el esquema cultural, pero ese patrón cultural termina influenciando. Hay otros países, por ejemplo, algo ocurre en el sur, que en Argentina, Uruguay, son países que la influencia de la iglesia, pues obviamente está presente, pero tiene una fuerza importante también el tema de la nueva era. La influencia de corrientes un poco más místicas en esotérica, por ejemplo, en Argentina eso es muy fuerte, es fuertísima. El tema de la numerología. Entonces, claro, cuando una persona que se haya criado, en este caso, el ejemplo que estoy poniendo de Argentina, así como lo puse en Colombia con el tema de la influencia de la iglesia, que se haya criado en ese ambiente un poco más esotérico, numerológico, va a tomar la profecía y va a intentar interpretarla a partir de la numerología de las fechas y corrientes un poco más filosóficas o místicas. Esa va a ser su influencia cultural, el patrón cultural del cual él se nutrió. Y no estoy diciendo con esto que ninguna de las percepciones o patrones culturales pues esté mal, ¿no? Eso hace parte del desarrollo de la vida y de esa forma muchos afrontamos el tema profético. Lo importante es lo que decía, no quedarnos solo con la influencia cultural, sino atrevernos a ampliar nuestra visión para entender, en este caso, el tema profético. Entonces, por ejemplo, ustedes veían el video que acabo de mostrar, lo hizo un argentino. Y yo he visto cantidades de videos de personas del sur, no solamente Argentina, de Uruguay, de Chile, que tienen también esta influencia, que intentan interpretar la profecía a través de la numerología de fechas. Entonces dicen, no, yo cuando me asomé por la ventana y vi al sol y ese momento eran las 7 de la mañana y eso quiere decir que el 7 es el número de Dios, es el número divino, y cuando bajé a la calle resulta que las escaleras que están afuera de mi casa son 7 y las conté y entonces se sumó otro 7, pero cuando fui a tomar el transporte público solo me pude montar al séptimo bus que pasó porque los demás estaban llenos, y eso significa que yo tengo un don divino o tengo una misión especial y por lo tanto puedo interpretar la profecía, y en el mes 7 del día 7 a la hora 7 va a aparecer el anticristo. Yo he escuchado ese tipo de interpretaciones en muchos canales de YouTube. Y ahora, si usted va al otro lado y entonces busca la interpretación quizás de un colombiano, un venezolano, un ecuatoriano, o incluso allá en Estados Unidos, donde es muy fuerte las religiones protestantes, usted va a encontrar que ellos comienzan a decir, no, que nuestro Señor Jesucristo se me apareció y Él me envió un mensaje, porque en la Biblia dice, entonces como yo escuché esto, sentí que Dios me habló y me dijo la interpretación correcta de la profecía. Entonces vemos que la influencia cultural determina en muchos casos la forma en que afronta el mensaje profético. Ahora, ¿esto es malo? No, porque de todo se puede aprender, pero sí debemos tener en cuenta que cada persona que intenta interpretar un mensaje que viene de las estrellas, que fue dictado en símbolos, que fue encriptado y que solamente su cumplimiento está determinado por las señales, porque así fue diseñado este plan inteligente, y esas señales le enseñarían a la humanidad
cuando estén en cumplimiento, el tiempo en el que estamos viviendo para que nos ubiquemos y nos preparemos. Cuando entendamos eso, dejaremos de mirar tantas fechas y comenzaremos a interpretar más símbolos y señales, porque los símbolos y las señales son el lenguaje del espíritu. La numerología, las fechas, son el lenguaje del sistema que controla, que son los que precisamente pusieron esas fechas y esos números para enredarnos. Ahí es donde entra la matemática y estas ciencias que precisamente fueron traídas por el dragón. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver otro video para que sigamos entendiendo todo este sensacionalismo que se generó por estas interpretaciones. En este caso, el tema del anticristo, que posiblemente aparezca en septiembre, ¿no? No solamente que se va a dar el rapto, sino que además va a aparecer el anticristo. Vamos a ver. En septiembre 2024, estas 5 posiciones podrían ser una realidad. Por eso es que yo pregunto, ¿el anticristo aparecerá en septiembre? Yo no estoy diciendo que va a aparecer en septiembre. Yo no sé cuándo va a llegar este personaje, pero existe potencialmente la posibilidad de que aparezca. Y si es... Hombre, la posibilidad está hasta de que aparezca ahorita en 2 horas. Eso, imagínense, cualquiera sí puede decirse profeta. Esto es verdad, entonces existe potencialmente la gran promesa, la realidad del regreso de Cristo. Porque tome en cuenta que dentro del cuadro escatológico profético, la iglesia se tiene que levantar primero porque la Biblia dice que hay algo que impide que se manifieste este anticristo, y antes de que el mundo entre al periodo de la gran tribulación, la iglesia se tiene que levantar. Así que la iglesia todavía está en la tierra, pero en el momento que la iglesia desaparezca de la tierra, entonces, escuche bien, esto es poderoso, el mundo va a entrar, enseguida que la iglesia se levante, al periodo de la semana 70 de Daniel, Jeremías 37, o la semana 70 de Daniel, Daniel 7, 8 y 9, o la gran tribulación. Entonces ahí es donde será revelado el anticristo. Bueno, a mí me llama la atención que comienzan a hacer las interpretaciones. No, cuando esto pase, se revelará el anticristo y aquí por esto se cumplirá la semana 70. Y este Gary Lee, estaba buscando el nombre del señor Gary Lee, que es un religioso muy famoso en redes por sus interpretaciones. Entonces comienzan a decir, no, cuando esto pase es la semana 70 y entonces pasa esto, lo que dijo Daniel y el otro. Me llama la atención porque comienzan a mencionar una cantidad de profecías que supuestamente se están cumpliendo, pero no dicen las señales. A ver, para tú decir que se va a cumplir la semana 70 de Daniel, se tuvieron que haber cumplido primero las 69. Y las 69 semanas están determinadas por la reconstrucción del templo, por la recuperación de Jerusalén, por la venida del Mesías hebreo y por algunos otros acontecimientos. ¿Dónde está eso? Actualmente no ha sucedido nada de eso. Jerusalén todavía está dividida, está en disputa. El templo no está. Y si el templo no está, el anticristo no se puede sentar ahí. Esos son señales. Yo puedo decir aquí, no, yo creo que en 2 años el templo se va a reconstruir. Yo creo que en 6 meses Jerusalén va a ser recuperada totalmente por los hebreos. Hombre, ¿de qué es posible? Sí, es posible. Pero bueno, yo lo digo así para ver si se cumple. Y si no se cumple, pues quedo como un charlatán. Entonces, ¿qué es lo correcto desde mi punto de vista? No respetando cualquier otra interpretación. Lo correcto es que usted analice las señales proféticas, compare con la realidad y comience a analizar si está cerca de que se cumple. Y usted, entendiendo lo cerca o lo lejos que esté, de acuerdo a los acontecimientos, no por fechas, sino por acontecimientos. Y usted ahí puede determinar si se prepara o no se prepara, o si no le presta atención a eso. Pero usted ahí comienza a ubicarse en el tiempo. Porque en este tema que estamos hablando, tiene que ver mucho lo de la higuera, los 80 años, y en base de esa interpretación ellos dicen, no, ya es la segunda venida. Vamos a poner por acá la profecía de la higuera. Y vamos a ver esto. Mateo 24, 32, 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces la pregunta aquí es, ¿Jesús se está refiriendo a Israel como la higuera? ¿Es la higuera el punto clave de la profecía? Y desde mi interpretación la respuesta es sí. Israel es el reloj
profético, como dicen muchos. Es una forma de entender esto. Ahora, ¿por qué las profecías hacen tanto énfasis en Israel? Y alguno dirá, es porque son el pueblo elegido de Dios. Entonces, por eso las profecías nos advierten a cada momento lo que ellos van a hacer. Y esa no es la respuesta. La respuesta es porque sí son el pueblo elegido, pero son el pueblo elegido del dragón, de la serpiente antigua, de Lucifer. Y las profecías, que son el plan de la luz, le advierten a la humanidad que debemos estar pendientes de lo que haga ese pueblo sobre el planeta Tierra. Porque de acuerdo a lo que ellos vayan haciendo, eso va determinando la cercanía de la justicia luz que viene a aplastar ese programa oscuro. Entonces, ¿qué es lo más fácil para la humanidad? Porque nosotros como humanidad estamos perdidos en el tiempo universal, en el tiempo cósmico, en los ciclos eternos. La profecía está sujeta a los ciclos eternos del universo. La profecía no está determinada por calendarios. Por ejemplo, algunas culturas antiguas, como los mayas, fueron de los más ubicados en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Que incluso los calendarios mayas fueron manipulados, no por error de los mayas, sino que el mismo programa de control estableció futuros calendarios, cambió fechas, cambió tiempos, y eso quedó perdido en el tiempo. Si usted toma un calendario maya, toma un calendario hebreo, y usted saca las cuentas, usted le podrían dar ciertos números, ciertas cuentas, pero eso está desfasado igual. Eso está completamente desfasado. No lo digo yo, lo dijeron los señores que dictaron la profecía. Si ellos hubiesen tenido claro que no, que el calendario hebreo o que el calendario maya estuvieran correctos, nos hubiesen dicho, muchachos, tomen la profecía y compárenla con el calendario maya, y ahí seguían. Pero no dijeron eso. ¿Por qué? Porque no podemos guiarnos por calendarios. Entonces lo único que nos quedó como humanidad son las señales. Es lo único que nos puede ubicar en el tiempo. Entonces por eso la profecía determinó que la humanidad debería prestarle atención a Israel, porque es el plan de control. Entonces aquí Jesús le coloca un símbolo que es la higuera. Cuando ya su rama se enternece. ¿Qué significa esto? El establecimiento en 1948, el 14 de mayo, del Estado de Israel en Palestina. Y las hojas brotan. Quiere decir que ya comienza a florecer. 70 años u 80 años hacia el futuro. Celebraron los 70 años en el 2018. Es decir, ya es un Estado que ha comenzado a florecer. Ha comenzado a florecer a la fuerza, ¿no? Porque ya sabemos cómo lo han hecho. Y dice acá, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué significa el verano? Una época de calor muy fuerte. Y el verano puede estar asociado con tercer enfrentamiento bélico mundial. El calor de las armas, del fuego, de armas de destrucción masiva. Una época muy, muy intensa de movimientos muy fuertes a nivel bélico. Eso es lo que está advirtiendo ahí. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. ¿Qué está mostrando aquí Jesús? Cuando veamos el surgimiento del Estado de Israel y su florecimiento, entonces quiere decir que muchas de las señales proféticas, por ejemplo, las advertidas en Mateo 24, están muy cerca de cumplirse. No está diciendo que cuando se establezca el Estado o cuando las hojas florezcan, en ese momento exacto se cumplirá todo. No, está muy cerca. Al cumplirse los 70 o los 80 años, todo eso está muy cerca de cumplirse. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Cuál generación? La de 1948. Que al 2028, según la generación bíblica del Salmo 90:10, se cumplen máximo los 80 años. Y yo lo he dicho algunas veces aquí en el canal. Lo más probable es que de aquí al 2028 ocurra algún acontecimiento fuerte. No sé cuál. Puede ser tercer conflicto bélico mundial, puede ser la aparición del Mesías hebreo, puede ser la recuperación total de Jerusalén, puede ser la reconstrucción del templo. De aquí a 4 años cualquiera de estas cosas podría ocurrir. A mí no me sorprendería. Y es lo más seguro, se lo digo sinceramente. Pero que de aquí al 2028 se cumpla absolutamente todo, bueno, yo lo veo poco probable, pero no se puede descartar. Y la otra cosa es la interpretación que hacen de que en 2028 será la segunda venida. Cuando hablamos de segunda venida es la justicia total sobre el planeta Tierra. El desatar de los elementos y la destrucción de ese programa oscuro. De aquí al 2028 ya les digo yo que eso es muy poco probable que ocurra. De aquí al 2028 lo que sí puede ocurrir son la ejecución de los planes del programa oscuro. Templo, Jerusalén, Mesías, conflicto bélico. Algo de eso casi seguro podría ocurrir. Ahora podría ser que no ocurra nada porque, vuelvo y lo repito, el tema de la profecía
no es un plan dictado por hombres terrestres, es un plan dictado por hombres de las estrellas que conocen los tiempos, conocen los acontecimientos, lograron ver el futuro y ellos sí saben cuándo se van a desatar estos acontecimientos. Nosotros nos vamos guiando, vamos viendo señales y nos vamos ubicando, pero la probabilidad de que aquí al 2028 ocurra algo es altísima. Entonces, esta es la cita, ¿no?, de esta interpretación del debate a nivel religioso, sobre todo, de si la segunda venida va a ser en 2028. Y yo desde acá se lo digo con 4 años de anticipación que eso no va a suceder en 2028. La justicia eterna, la segunda venida, no va a ocurrir en ese año. Yo se lo digo de antemano, así como se lo he dicho en otros videos donde salen interpretaciones sensacionalistas que ponen fechas para eventos catastróficos y yo saco un video tiempo antes y les digo, no va a ocurrir nada. Y llega el día y no ocurre nada. Y esto es porque yo soy profeta, es porque yo tengo don de profecía o soy contactado. No, simplemente porque aprendí de mis propios errores, porque yo caía en esto mismo y los años me han dado la sabiduría, entre comillas, para poder identificar cuando hay una interpretación falsa de la profecía y cuando hay un acontecimiento que sí se puede estar cumpliendo. Aplico un poco de lógica, no mucha, un poquito, y logro descubrir que no va a pasar nada de lo que los sensacionalistas dicen que va a ocurrir. Recordemos también que la élite tiene una agenda llamada 2030 y a partir de eso ellos van a querer concluir sus planes. Ténganlo en cuenta, el programa oscuro va a concluir sus planes. El anticristo va a llegar, el templo se va a reconstruir, ellos van a instaurar de manera definitiva su gobierno global. Eso va a ocurrir. Si eso no ocurre antes, no esperemos todavía eso que ellos llaman, eso que religiosamente ellos están esperando como la segunda venida de Jesús. No esperemos esa justicia eterna antes de que eso ocurra. Eso ocurre primero. O sea que por eso hay que identificar las señales de ese programa oscuro encabezado por el pueblo de Israel. Por eso dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando todo eso ocurra, cuando se ejecuten sus planes, entonces ahí sí, a partir de ahí ya podemos hablar de procesos de justicia que se comenzarían a desencadenar. O sea que del 2030 en adelante ya la cosa podría ser diferente, pero de momento ya les digo yo que 2028 no esperemos a nuestro Señor Jesucristo, porque además hay otras 2 citas para finalizar que les quiero compartir, que es Daniel 7, donde se nos da una fecha semiótica de cuándo se producirá la segunda venida. Una fecha semiótica significa simbólica, no fecha de número, sino una señal que nos pone como punto de partida para establecer la cercanía de ese evento de justicia. Dice acá, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El anciano de días es el símbolo de la segunda venida, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Si usted compara estos símbolos con los símbolos de Apocalipsis 19 del jinete del caballo blanco, hay bastantes similitudes. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, ya este es el anticristo. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, esto aquí está mostrando que primero aparece el cuerno pequeño, como dice al principio. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este es el anticristo. Primero se manifiesta el anticristo en el mundo y luego de eso se manifiesta la segunda venida. Y como lo he dicho muchas veces acá, cuando se aparezca el anticristo, los evangélicos, cristianos y religiosos van a pensar que ese es Jesús en su segunda venida y se van a ir detrás de él. Entonces, de aquí al 2028, ¿es probable que haya segunda venida? Teniendo en cuenta esta falsa interpretación, entonces sí, porque el que podría aparecer de aquí a allá sería el anticristo. Y estos que están esperando al 2028 que suceda la segunda venida, cuando lo vean van a decir, sí señores, vino nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, si ven lo peligroso de estas interpretaciones por fechas, porque de aquí a allá, en 4 años, es muy probable que aparezca el cuerno pequeño. Entonces, quienes sacaron las cuentas de la parábola de la higuera, el 2028, en los 80 años de la generación, cuando vean al personaje, ya ustedes se van a dar cuenta de lo que va a ocurrir aquí con toda esta gente fanática que está esperando un salvador. Pero el que se va a manifestar es el anticristo. Cuando ese personaje surja, haga su control mundial y todo esto, luego aparece la justicia de la segunda venida, pero no al mes siguiente, no al día siguiente, no al año siguiente. El anticristo gobernará un tiempo, unos años. Hablan algunas profecías que es un gobierno, un periodo de 7 años, dividido en 2 mitades, y él ahí se sentará en el templo y luego de un tiempo mostrará su verdadera faceta como el demonio que va a encarnar en ese cuerpo, y la humanidad descubrirá el engaño de que no es ningún Mesías o que no es ningún Cristo, sino que es el mismísimo diablo. La fecha semiótica, queridos amigos, que muestra la cercanía de la segunda venida es la aparición del falso Cristo. Cuando lo veamos sobre el mundo, ahí sí podemos decir que está cerca la segunda venida en esa justicia que viene a depurar el planeta. Y para terminar, segunda de Tesalonicenses 3:10, que nos confirma lo que ya dice Daniel. Nadie os engañe en ninguna manera, este es Pablo, porque no vendrá, hablando de la segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo está diciendo, la segunda venida no se va a dar sin que antes aparezca el anticristo. Ese es el orden de los acontecimientos, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, el falso Cristo, ¿no? ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando quiten del medio la mezquita de Alasag y el domo de la roca, podrá reconstruirse el tercer templo y ahí aparece el Mesías hebreo. De momento, esa situación de Jerusalén es lo que está deteniendo su llegada. Primero los hebreos tienen que recuperar Jerusalén y la explanada de las mezquitas. Luego reconstruir el templo y luego ya así se monta el personaje. Y entonces, como dice acá, cuando esto se quita en medio, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo mismo que dice Daniel, se manifiesta el cuerno pequeño y viene la justicia del anciano de días. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Está diciendo lo mismo esta profecía de Tesalonicenses con respecto a lo que dice Daniel y muchas otras profecías como la Salet, como el mismo Parravicini, como el mismo Apocalipsis, que muestran siempre primero la manifestación del programa oscuro y luego la justicia sobre el planeta. Pero esto, vuelvo y repito, no va a pasar en 2028. Esas interpretaciones que están haciendo estos señores, porque si bien lo de la generación es real, del 1948 hasta 2028, 80 años del pueblo de Israel, lo que se va a cumplir ahí son señales y acontecimientos dentro de ese mismo pueblo. Lo que ya les decía, puede ser que recuperen Jerusalén, se puede reconstruir el templo, conflicto bélico mundial y la aparición de su Mesías. Eso puede ocurrir de aquí a allá, pero la justicia eterna no, ni ningún arrebatamiento, ni nada de estas cosas que ellos están interpretando, y esas interpretaciones que están haciendo van a hacer, vuelvo y repito, que cuando se aparezca el Mesías hebreo, crean que es Jesús en su segunda venida. Y van a caer redonditos en el engaño porque no se tiene en cuenta este contexto profético. Así que ese es el tema de lo que está circulando en internet, de lo que se ha vuelto viral, sobre todo en este año 2024, con todo el sensacionalismo que está ocurriendo después del eclipse y muchas otras cosas que han surgido. Estamos en tiempos convulsos, estamos en tiempos muy importantes donde están ocurriendo cosas que no tienen precedente. Eso no podemos olvidarlo. Yo no hago estos videos desmintiendo estas teorías para decirles que no crean en la profecía o para decirles que no, debemos relajarnos porque nada está pasando. No, sí está pasando. Y yo les he mostrado aquí en varias ocasiones lo que sí está ocurriendo y lo que podría ocurrir a futuro. Eso debemos tenerlo presente y debemos seguirnos preparando, analizando lo que está ocurriendo y tomando las mejores decisiones para nuestra vida. Pero no dejarnos influenciar por estas falsas interpretaciones, por estas cosas de sensacionalidad religiosa
que llenan a la gente de miedo y de preocupación porque comienzan a decir, ay Dios mío, faltan 4 años, ¿qué hago? Tengo que vender la casa, el carro, tengo que correr. Una cantidad de afanes que no corresponden a la realidad. Usted, cuando identifique las señales verdaderas de cumplimiento, si conoce la profecía, porque si no la conoce, pues ni modo, esto lo va a coger improvisto. Pero si conoce las señales y usted logra identificarlas, ahí es donde usted debe tomar las mejores decisiones para prepararse. Una preparación interna, a nivel mental, a nivel espiritual, y las preparaciones físicas que requiera. Sabemos que va a haber un control global, sabemos que va a haber un enfrentamiento bélico mundial, entonces es probable que en las ciudades no podamos estar de una manera adecuada. Habría que buscar en las montañas, habría que buscar lugares más retirados de las ciudades, comenzar a sembrar, comenzar a prepararnos. Hay muchas cosas que se pueden comenzar a hacer y cada uno determinará qué debe hacer y en qué tiempo hacerlo. Yo aquí no les puedo decir, porque imagínense si yo les digo, no, vayan preparándose o vayan vendiendo su casa en la ciudad y compren una por allá en el monte y resulta que pasan 10, 15 años, no pasó nada y entonces usted me va a venir aquí a reclamar de que yo le dije y usted se fue para el monte y lo perdió todo. Eso no lo van a escuchar de mí, pero siempre les voy a decir, comiencen a pensar las cosas, comiencen a prepararse, pero las decisiones que deban hacer están bajo su responsabilidad. Así que eso es lo que les puedo compartir en este momento. Me dejan en los comentarios qué opinan de todo esto, los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.